Pero el día de anoche el Señor me puso a meditar sobre el trabajo del pastor, ¿sí? Y cómo bíblicamente era la función y el trabajo del pastor. Y el ejemplo del pastor por excelencia es Dios. Él es nuestro pastor. Diga conmigo, y a Dios es quien nos pastorea. Y cuando yo quería estudiar sobre los pastores, Dios me dice: te voy a enseñar sobre las ovejas. Y en ese estudio sobre las ovejas, Dios empezó a mostrarme el tipo de ovejas y a enseñarme bíblicamente sobre el tipo de ovejas, y llamó particularmente mi atención algo sobre lo que he predicado, pero en lo cual no me había centrado a analizarlo más a profundidad. Y Dios me lleva a investigar sobre el trabajo del pastor naturalmente, aquel pastor, aquel que cuida ovejas, aquel que tiene un rebaño, y cómo se hacía esa labor, esa función en los tiempos bíblicos, para poder entender el contexto de lo que el escritor quería enseñar. Yo tengo que entender cómo funcionaban las cosas en esa época, ¿cierto? Pero el asunto es que intentamos entender las revelaciones con la mentalidad y el conocimiento que tenemos el día de hoy. Pero nosotros tenemos que estudiarla con la mentalidad y el pensamiento de aquella época. ¿Cómo veían las cosas aquellas personas de ese tiempo? Y en específico de aquella cultura. Y estaba investigando un poquito sobre el trabajo del pastoreo, sobre cómo era pastorear las ovejas en el campo, el trabajo tan fuerte y tan arduo que tenía el pastor, y cómo Dios termina comparándose en esa labor, porque el pastorear su pueblo es muy similar al esfuerzo que tiene que hacer el pastor para poder hacer que su rebaño subsista en las dificultades que en aquella época se tenían que sobrellevar para poder sacar adelante una producción de ovejas. De pronto hoy en estos días las cosas son mucho más sencillas. La tecnología, tenemos granjas, tenemos fincas donde criamos nuestros animales, donde tal vez ya no hay los peligros de aquella época. Pero en aquella época el pastor tenía que luchar contra los osos, contra los leones, contra los tigres, contra el inclemente tiempo, porque a veces tenían que sacar sus rebaños a distancias muy lejanas de donde tenían su redil, para poder llevar a sus animales a pastar. Y a veces tenían que luchar con la inclemencia del tiempo, tal vez con las ovejas que se querían escapar, con aquellos animales que querían venir a comer o a dañar a alguna de sus ovejas. Y en ese arduo trabajo el pastor se encuentra con diferentes tipos de ovejas. Y quiero que leamos un pasaje de la Biblia donde Dios se refiere al respecto, hablando él como Dios, como padre, con respecto al rebaño. Ezequiel capítulo 34 verso 16. Vamos a leerlo desde el 15. Dice: yo apacentaré mis ovejas. ¿Quién está hablando allí? Está hablando el Señor. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. Escuche que aquí nombra varios tipos de ovejas. Primero, ¿cuál nombra? Primero, nombra la oveja perdida. Segundo, ¿qué hará Dios con la oveja perdida? Dice que Él la buscará. ¿Cuál es la oveja perdida? La que se alejó del rebaño, la que se le olvidó el camino. Amén. La que perdió el horizonte. Escuche, a esa oveja, ¿qué hará Dios? La buscará. Amén. Este es el tipo de cristiano que por alguna razón en el camino se extravió. Hay muchos que están extraviados, están perdidos. Amén. Perdieron el camino, perdieron el horizonte por X o Y razón. Estuvieron una vez en el rebaño y se extraviaron por cualquier tipo de razón, y están allí en el mundo perdidas, esperando a que Dios las busque. La segunda, ¿cuál es? La descarriada. ¿Cuál es la oveja descarriada? La que conoce el camino y se sale de él. Es muy diferente a la perdida, porque la perdida perdió, se extravió, ya no encuentra el camino. La descarriada es el que lo conoce, pero no camina en él.
¿A cuántos amiguitos usted conoce por allá? No, yo sé que el Señor tiene un plan conmigo, pero bueno, esa oveja descarriada, esa que está perdida en el rumbo, no está completamente perdida. ¿Por qué? Porque sabe el camino. Hay muchos que están descarriaditos por ahí. Algunos están descarriados, están dentro de la iglesia. Porque es que resulta que el descarriado conoce el camino al redil. La oveja descarriada puede que llegue, coma y se va. Pasaba con frecuencia que las ovejas descarriadas regresaban al redil, regresaban, se salían, regresaban, se salían, regresaban, se salían. Pero les gustaba andar por allí, en el monte. Y llegaba un momento en que ya no regresaban nunca más. Amén. Pero ¿qué hace Dios con la descarriada? Dios, ¿qué dice la palabra? La haré regresar. Dice, y haré volver al redil a la descarriada. Porque resulta que la descarriada conoce la voz del pastor, la escucha. Y llegará un momento en que Dios le hará el llamado, y esa oveja descarriada regresará. Si usted tiene un familiar, un amigo, alguna persona que usted ama, que estaba en los caminos de Dios y se apartó, una persona que tenía propósito pero se descarrió, siga orando. Siga orando para que se levante la voz del pastor y él la escuche y regrese a los caminos del Señor. Amén. Después nos habla de la perniquebrada. En esa no me quiero enfocar porque ahorita voy a explicar un poquito más. Dice, vendaré la perniquebrada. Después dice que fortalecerá ¿a quién? A la débil. ¿Cuál es la oveja débil? La oveja débil es aquella que no se ha alimentado lo suficiente para tener las fuerzas de alcanzar al otro. Escuche, hay ovejas débiles por diferentes razones. Hay ovejas débiles porque las otras ovejas no le dejan comer. ¿Usted sabía? Aquella que tiene pocas fuerzas en el rebaño, aquella que tiene pocas fuerzas, las que son más fuertes, cuando tiran la comida, le rompen el camino para que esa oveja no pueda comer. Entonces, ¿qué va a provocar? Que las ovejas fuertes cada día serán más fuertes y las débiles cada día serán más débiles. Las ovejas débiles dentro de la iglesia son aquellas que las ovejas gordas y fuertes no les dejan comer, se debilitan. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? El pastor tiene que alimentarla para fortalecerla. Porque si los otros cabezones no la dejan comer, el pastor tiene que darle un alimento de más para que esa oveja débil se engorde y se fortalezca y pueda seguir el camino. Amén. La siguiente, dice la palabra que a la débil él la fortalecerá. Pero aquí vienen dos tipos de ovejas que a usted le debería preocupar no terminar siendo de ellas. Y habla mire, más a la engordada y a la fuerte las destruiré. Y usted dirá, ¿pero por qué? Si a usted el animalito gordito es el que más le sirve, ¿cierto? Usted llega a comprar un cochinito, ¿y cuál cochinito es el que se quiere llevar? El que está gordito, rosadito, con los cachetes grandes. Para comer, tú vas a comprar el gordito. Pero aquí dice la palabra que Dios a la oveja gorda y a la fuerte las destruirá. Y le voy a explicar por qué. Primero, porque la oveja engordada es la que se ha preocupado únicamente por absorber todos los partos sin importarles absolutamente nada más. Ese es el tipo del cristiano que solo viene el domingo, el miércoles o el día que venga a la iglesia y come y come y come y come palabra y come palabra y come ministración. Son los que les gusta pasar al frente y que les echen aceite en la cabeza, que los empujen, que los ministren, que les oren, mandan mensajes por WhatsApp. Pastor, óreme, pastor, bendígame, pastor, ministreme. A todo el mundo absorben espiritualmente todo lo que pueden, pero no hacen nada. Usted no puede ser simplemente una oveja que no fructifica y no da producto. Una oveja en el rebaño de Dios debe ser productiva. ¿Tú crees que Dios trae ovejas a su rebaño para que no hagan nada? Para que solo se alimenten. Señor, bendíceme. Somos esa ovejita, mira, estamos así, gorditos. Señor, bendíceme, ayúdame, prospérame, aliméntame.
Y llegará un momento en que Dios va a decir, bueno, pero ¿dónde están tus frutos de todo lo que yo te he dado? ¿Dónde está el fruto de todo con lo que te he bendecido? Hay una palabra con respecto a este mismo tema y es la parábola de los talentos. ¿Cuántos han escuchado la parábola de los talentos? Esta vaquita engordada es aquella que agarró el talento y lo esconde, porque no quiere fructificar, no quiere multiplicarse, no quiere hacer nada, no quiere activarse. Ay, no, es que yo no me quiero activar en ningún ministerio, porque es que en la iglesia son más problemáticos. Pastor, yo quisiera servirle a Dios. Pastor, si me sale un trabajito. Pastor, si me llega una bendicioncita. Pastor, si me cae un dinerito. Entonces ahí sí le voy a servir al Señor, y nunca le sirven a Dios, porque solamente estamos esperando de Dios la bendición que nos va a entregar. Yo recuerdo, y siempre pongo por testimonio a esto, una vez una pareja que andaban clamándole a Dios porque Dios les diera hijos, y no habían podido tener hijos porque aquella mujer tenía problemas en su vientre, no podría parir. El hombre ya habían dictaminado que era estéril, y después ya no fue tan estéril porque Dios hizo un milagro. Ellos decían, Señor, si tú nos das hijo, nosotros te serviremos. Y Dios no les dio uno, sino les dio dos. Hermano, ¿qué pasó? Que hoy domingo y no están en el servicio. No, pastor, es que los muchachitos no nos dejan. Así son esas ovejas engordadas. Venimos a la iglesia a alimentarnos de lo que Dios nos pueda dar, pero no estamos dispuestos a dar algo más. Queremos que Dios nos prospere, pero cuando hablan del diezmo, eso no es de Dios. Eso era del Antiguo Testamento. Ah, pero ¿cómo se agarran los pasajes del Antiguo Testamento para decir, Señor, tu palabra dice? Que todo lo que tocare la planta de mi pie será mío. Eso es del Antiguo Testamento. Queremos acomodar la Biblia a nuestro gusto. ¿Por qué? Porque nos alimentamos que todo lo que viene de lo celestial, pero no estamos dispuestos a dar nada. ¿Sabe qué dice la palabra que va a hacer con la oveja engordada? Dice que Dios la va a destruir. La siguiente oveja de la que habla, la fuerte. ¿Y cuál es la oveja fuerte? La oveja fuerte es la que se cree que es más grande que todas las demás. La oveja fuerte es la que llega en el rebaño y se impone. La oveja fuerte es la que agarra y le da cabezazos a las otras ovejas para buscar el lugar en el rebaño que él quiere. Es una oveja toro, porque se lleva a todos por los cachos. En el rebaño hay de esas ovejas. Esas ovejas son las que muerden a las otras ovejas. Esas ovejas son las que le dan topes y cabezazos. Parecen cabras, no parecen ovejas. Golpean en el rebaño. A veces el pastor tiene que hacer algunas cositas por allí para poder detener esas ovejas que se creen fuertes. En la iglesia hay de ese tipo de ovejas también. Es que mi Jehová me dio palabra. Yo soy una profeta del Altísimo. Yo veo visiones. Dios me revela y me muestra el pecado de la iglesia. Nadie hay como yo. Ajá, y cuando le hacemos un altar. Yo soy más espiritual que los demás. Yo me merezco los lugares de honra en la iglesia porque Dios sí me usa a mí. No se crea más de lo que realmente es. El apóstol Pablo dice claramente en la Biblia: nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que deba tener. Humildad. Generalmente, si usted ¿qué cree que las personas que creen que por mostrarse fuertes van a llegar lejos en el ministerio? Generalmente esas personas no avanzan mucho. Porque ¿qué tiene que hacer el pastor con las ovejas fuertes? Las tiene que separar de las demás ovejas del rebaño, porque les hacen daño. ¡Ay, pastor! Usted me desechó del ministerio. No lo deseché. Estoy protegiendo las otras ovejas porque usted muerde mucho. Dios a veces hace eso con nosotros. Cuando tú te crees demasiado fuerte, Dios te tiene que bajar los humitos a ratos, ¿oyó? No espere a que el pastor de pastores tenga que meter su mano. El pastor cargaba dos instrumentos. ¿Alguien sabe cuáles son los instrumentos que cargaba el pastor? La vara
y el cayado. Estas dos herramientas tenían dos funciones vitales y muy importantes. La vara era para corregir y dirigir. Con la vara, el pastor dirigía al rebaño por el camino que debía ir. La vara era algo así como un báculo, un palo grande. Generalmente era muy fuerte en la punta porque esto cumplía otra función más. Con la vara, el pastor también detenía a los animales que querían venirse a meterse en contra de sus ovejas. El pastor con esa vara tenía que golpear al león, tenía que golpear al oso, tenía que golpear a los zorros que venían a tratar de morder las ovejas. También con esa vara les daban y les direccionaban el camino cuando iban por lugares peligrosos a las ovejas. Pero con esa vara también a veces les daba su toque técnico a las ovejas. Cuando una oveja se quería descarriar y el pastor la lograba observar, la vara era lanzada para darle un golpe a la oveja y la oveja regresara nuevamente el camino. O cuando aquella oveja que se estaba extraviando, el pastor lanzaba su báculo para que esa oveja sintiera el báculo caerse y volviera su mirada hacia donde estaba el pastor y recordara dónde estaba el rey. El cayado era una herramienta diferente porque era un palo un poco más delgado, que tenía una forma de O en la punta. El cayado tenía otra función. El cayado servía para varias cosas, entre ellas servía para revisar cuando estaba en su piel, en su lana, cuando tenía algún bichito, cuando tenía con el báculo, él rascaba la piel de las ovejas para ver si había algún mugrecito por allí. Pero cuando se empezaban a salir de rebaño, con ese mismo báculo, él jalaba y prendía la oveja del cuello para traerla nuevamente al rebaño. ¡Wow! ¡Qué bello! A veces el pastor tenía que utilizar estas dos herramientas para corregir y para resguardar al rebaño. Dios a veces tiene que utilizarlas. ¿Cuántos no han sentido que les cayó el báculo en la cabeza? A veces nosotros nos estamos alejando del redil y a veces Dios tiene que... Y usted dice, wow, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Es Dios? Dándote una muestra de amor. ¿Sabe por qué es una muestra de amor? Porque es que resulta que si la oveja se sale del rebaño, está bajo el peligro de todo lo que hay en el monte. A veces las correcciones de Dios son una muestra de amor. Y nosotros a veces somos necios, a veces nosotros somos rebeldes cuando viene la corrección de Dios. Pero la corrección de Dios también es una muestra de amor. Date cuenta que a la gente le encanta cuando uno predica que Dios nos va a bendecir, pero a la gente no le gusta cuando yo les digo que Dios los tiene que corregir. Hay acciones de Dios que no son populares porque a la gente no les gusta. Si yo te hablo de que Dios te va a corregir por tus pecados, si yo te hablo de que Dios va a tener que castigarte en algún momento, no te gusta, ¿cierto que sí? No es algo que tú quieres escuchar. Y allí quiero entrar en la última oveja que habla aquí este pasaje, que en esta sí es la que me voy a concentrar un poquito más, y es en la perniquebrada, porque ahí hay una enseñanza tremenda. La palabra hebrea que se utiliza es chavar, y chavar significa quebrantado. Esa palabra chavar es la que se utiliza cada vez que se nombra perniquebrada en el libro en el Antiguo Testamento, refiriéndose a la oveja perniquebrada. En este pasaje que acabamos de leer dice la palabra que Dios venda a la perniquebrada. ¿Por qué se le llama oveja perniquebrada? Porque tiene una pierna quebrada. Pero ahí no está el secreto. ¿Usted sabe quién le quebró la pierna? Pues yo le voy a decir que esto no es popular. El pastor era quien le quebraba la pierna. La perniquebrada no hacía referencia a un animal que tuvo un accidente y se quebró o que tenía una malformación de nacimiento. No, cuando se habla se refiere específicamente a la oveja perniquebrada. Fue a la oveja que el pastor le quebró la pierna. ¿Por qué un pastor le quebraría una pierna a su oveja? Y me fui a estudiar.
Resulta que dentro del rebaño existen ciertas ovejas que pasan por una etapa de rebelión. Pasan por una etapa donde son rebeldes y quieren andar saltando de un lado a otro. Son ovejas que se les mete el espíritu de cabra. Estábamos hablando qué días con Félix, que él me decía que a ellos no les gusta criar cabras porque el cabro es muy loquito, ¿cierto? El cabro se monta en los árboles, el cabrito se escapa. Cuando usted lo ve, lo va montado allá en un risco. Cuando usted lo ve, se le está comiendo los cauchos del carro. Es muy problemático. Es más, un chivo orina y no crece más nada donde él orina. Es complicado. Y hay una época donde a algunas ovejas se les mete ese espíritu de cabra y empiezan a ser rebeldes, empiezan a saltarse el redil, empiezan a quererse escapar, empiezan a sobrepasar los límites. Escuche, aleluya. Escuche, la perniquebrada es aquella oveja que el pastor tuvo que quebrarle uno de sus muslos porque sobrepasó los límites que no podía sobrepasar. Dios me suelta esta palabra y me dice: Alexis, tú tienes que empezar a hacerlo, porque tú estás permitiendo que se sobrepasen los límites que no se pueden sobrepasar. Y vas a permitir que ellos se dañen. Cuando esta ovejita recibía algunas caricias con la vara, algunas caricias con el cayado, y aún así la oveja no cambiaba su actitud, el pastor la tomaba en sus brazos y agarraba uno de sus muslos y lo desgarraba. Después de eso, tomaba una venda y se la ponía, y la oveja quedaba cojeando por un largo tiempo. Pero mientras la oveja estaba cojeando, a causa de su herida, la oveja tenía que caminar al lado del pastor siempre. Y hasta que la oveja se recuperaba, porque el pastor tenía que cuidarla, porque ahora siendo una oveja herida, no le era fácil alimentarse, no le era fácil moverse por muchas veces. No sé si ustedes han visto esa pintura donde hay un pastor que tiene su oveja puesta en los hombros. Usted dice: ay, qué ternura. Es la perniquebrada. ¿Usted sabe cuál era la oveja que se ponía sobre los hombros? La perniquebrada. Porque cuando no era capaz de alcanzar el paso del rebaño, el pastor tenía que tomarla y ponerla sobre sus hombros y cargarla. Pero durante todo el tiempo que la perniquebrada caminaba al abrigo de su pastor, corregía su conducta. Cuando pasaba el tiempo y llegaba la recuperación de aquella oveja que había sido perniquebrada, esa termina convirtiéndose en la oveja que nunca se separa del pastor. ¡Wow! Cuando yo estudiaba esto, yo decía: ¡wow, qué locura! La rebelde terminaba convirtiéndose en la más cercana a causa de una herida. Yo decía: Señor, explícame por qué pasa eso. Y Dios me llevó al pasaje de Jacob. Jacob fue un perniquebrado. ¿Usted sabía eso? Nosotros decimos: wow, el gran Jacob, el hombre de Dios, las tribus de Israel, el hombre que Dios utilizó para que las generaciones se formaran. Sí, pero vaya, analice quién era la vida de él. Él era la oveja cabra. Jacob desde el principio fue un brincón, tramposo, mentiroso. ¿Usted sabe cómo obtuvo todo lo que obtuvo Jacob? Con trampa. ¿Usted sabe qué significa Jacob? Tramposo, usurpador. Por eso fue que Dios le cambia el nombre y le pone Israel, porque él no podía seguir siendo Jacob. Y este hombre que había engañado a su padre, escuche, ¿usted sabe cómo obtuvo él la primogenitura? Él la primogenitura la obtuvo aprovechándose de su hermano. O sea que si usted es un aprovechado, usted tiene el perfil para ser un perniquebrado.
Él aprovechó la oportunidad cuando vio a su hermano cansado, con hambre, aburrido, de mal genio. Preparó una comida suculenta y le dijo: ¿qué tal? ¿Cómo ve usted lo que yo preparé? ¿Está bueno, sí o no? ¿Le provoca un poquito? Él dijo: está bien, yo le doy, pero si usted me vende su primogenitura. La respuesta de Esaú en ese momento, lo que Esaú tenía era hambre. Le dijo: bueno, ¿y para qué me sirve a mí la primogenitura? Eche para acá eso. Así fue que él robó la primogenitura. Después se engañó a su padre. Usted sabe cómo él obtuvo la bendición de su padre. Su padre, antes de morir, iba a bendecir a su hijo Esaú. Dice la palabra que Jacob se puso piel de oveja sobre su cuerpo, porque Esaú era velludo, para que cuando llegara donde su padre lo sintiera peludo y dijera: bueno, si este es Esaú, vamos a bendecirlo. Obtuvo la primogenitura y obtuvo la bendición de su padre a través de la trampa. Y engaño tras engaño, trampa por trampa, mentira por mentira, obtuvo todo lo que tenía, hasta el día que él tuvo un encuentro con Dios. Y cuando tuvo un encuentro con Dios, quería ganarse la bendición a la fuerza. Y cuando él quiso ganarse la bendición a la fuerza, dice la palabra que vino la mano del pastor de pastores y la puso en una de las coyunturas de su pierna y la quebró. Tipología de la oveja perniquebrada. A partir de ese momento, la presencia de Dios empezó a estar con Jacob. Wow. A lo mejor te conviene que te quiebren la pierna. Estas son palabras que uno tiene que entender con el Espíritu. Dígale que está sola, dígale: recíbalo por el Espíritu. Si usted lo va a recibir por la carne, no lo va a entender. Usted va a decir: pastor, usted me está tratando de manipular. No, Señor, te estoy tratando de enseñar un principio bíblico. Hay bendiciones que tú no estás alcanzando porque no te has dejado procesar. Hay perniquebradas que no se han dejado procesar por Dios y sanar. A veces sucedía que cuando la perniquebrada era vendada por el pastor, era tal su espíritu de rebeldía que empezaba a saltar. Y en ese brincoteo y en ese salto rompía la venda que el pastor le había puesto y salía corriendo y se perdía. ¿Usted sabe qué es una sentencia de muerte en la selva? Una sentencia en la selva es que usted una pierna no le funcione. Una vez le preguntaron a un científico muy importante que cuál cree él que fue la primera señal de civilización de toda la historia. Y él mostró la imagen de un fémur que había sido restablecido y sanado. Él dijo: esta es la primera señal de civilización, porque fue la primera vez que alguien fue sanado de una ruptura de pierna. Porque en aquel tiempo, aquel que perdía o que se le partía una pierna era seguro que iba a ser devorado por las fieras del campo, que iba a ser cazado por los animales. Esa persona o ese animal no podían sobrevivir. Pero tal era la rebeldía de esa oveja que prefería irse para el monte a seguir saltando a una costa de que podía morir. ¿Cuántas ovejas perniquebradas se han ido de la iglesia porque no soportan el proceso de Dios? Escuche, cuando Dios te empiece a procesar, aguanta. ¿Cuántas ovejas perniquebradas andan saltando por allá en el mundo, enfermas, sin haber sido sanadas, restauradas, restablecidas y fortalecidas para sobrevivir? ¿Cuántos cristianos malogrados hay allá afuera? ¿Cuántos cristianos hay que se salieron de la iglesia porque prediqué una palabra como la que prediqué hoy y se ofendió? ¿Cuántos cristianos hay descarriados? ¿Cuántos hay que rechazaron el ministerio? Escuche, yo conozco unos cuantos de aquí que votaron el ministerio porque les dije que tenían que ser discipulados. Es que no es por lo que tú vas a aprender, es por la formación en la obediencia. Ay, 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 amén. ¿Cuántas personas han estado modestas porque no los he dejado servir en el ministerio? Y cuando van a servir les digo: hijo, tienes que ser discipulado. Pero pastor, es que aquí ponen bozal al buey que trilla. No, señor. Es que el buey que trilla, para que trille, tiene que convertirse en buey. Yo no puedo poner a trillar a un polluelín. ¿Me está entendiendo? Dígale al que está a su lado: aguante el proceso. ¿He soportado una disciplina? Ay, el pastor me puso en disciplina a mí y a fulanita no.
¿Yo por qué tengo que estar en disciplina si Mengarejo es más pecador que yo? Escuche lo que yo le voy a decir. El trato y el proceso de Dios es particular con cada persona. A mi pastor, Dios le dio la orden de que me pusiera 3 meses en disciplina sin yo haber hecho absolutamente nada. Nada. Un día mi pastor llegó y me puso la manito en el hombro y me dijo: hijo, estás en disciplina. Yo dije: wow, ¿será que Dios algo le mostró? Yo le dije: ¿pero por qué? Me dijo: tú sabes, hijo. Yo quedaba: Dios mío. ¿Y cuánto, pastor? 3 meses. Fueron 3 meses de proceso, porque yo luchaba con Dios. Dios, ¿pero yo qué hice? ¿Pero yo por qué tengo que estar en disciplina? Si yo soy de los líderes más fieles de la iglesia, soy de los primeros que llego, soy de los que lavo los baños, soy de los que barro, soy de los que ayudo, yo diezmo, ofrendo, bendigo la obra. ¿Por qué tengo que estar en disciplina? Y fue una lucha de 3 meses, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Pero en ningún momento dejé de servir. Ningún momento dejé de congregarme, me mantuve ahí. Yo: bueno, Señor, algo tú querrás hacer conmigo. Cuando se pasaron los 3 meses, me presenté donde mi pastor. Bueno, pastor, pasaron los 3 meses. ¿Será que usted me puede decir por qué estuve en disciplina? Y mira lo que me dice: te estaba probando, porque Dios me dijo que probara tu corazón. Wow. Me dijo: ahora eres digno de confianza. A partir de ahora tú eres el líder del ministerio de alabanza, porque demostraste que no cambia tu corazón si te bajo del púlpito. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero usted se imagina donde yo salga con unas evangelicadas con las que le salen una vez algunos evangélicos: ¡ay, yo! ¿Y por qué yo? A veces a mí me da miedo, hermano, porque a mí a veces me da miedo poner a gente de disciplina, porque cuando los pongo de disciplina: ¿y por qué, pastor? Ay, Dios mío, me va a pegar. ¿Y yo por qué? Y eso le manotean a uno así, hermano. Ay, Dios mío, ¿a qué horas me van a pegar? Yo he tenido mucho problema para confrontar a la gente. Me cuesta. No soy una persona de que se les hace muy fácil confrontar a la gente. Pero Dios me ha dicho: Alexis, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, porque si no vas a tener ovejas enfermas dentro del rebaño, ovejas que están mordiendo a las otras ovejas, y no vas a hacer nada. Vas a tener unas cuantas que necesitan ser quebradas para que puedan ser restauradas correctamente. Hay un pueblo de Dios en este tiempo que necesita ser quebrantado, iglesia. Por eso nos hemos levantado una generación de cristianos de cristal. Estamos viviendo bajo una generación de cristianos que se salen de la iglesia porque el pastor predicó algo muy fuerte. ¿Cómo es que dijo? ¿Cómo es que dice Edwin? ¡Ay, qué palabra tan dura esta! ¡Ay, Jehová, tenga misericordia! Por acá no vuelvo. Cuando tú entiendes que la corrección es una muestra de amor, nunca olvidaré las palabras que me dijo un día mi pastor. Me dijo: hijo, aprende a amar la disciplina. Ama la disciplina. Porque cuando Dios te disciplina, te está diciendo: hijo, me importas tanto que soy capaz de frenar todo lo que tú estás haciendo para corregirte, para que no cometas los mismos errores. Por eso Dios me llevó a estudiar todo esto. Y me dijo: Alexis, tú tienes que empezar a invertirte un poco más en la corrección de los hijos de la casa, para que sean las ovejas que yo estoy soñando. Tal vez hay muchas cosas que Dios va a tener que corregir en el camino, pero en ese proceso de corrección Dios nos va a perfeccionar para ser mejores cada día. Dios te va a introducir en un nuevo tiempo, iglesia, y va a hacer cambios en tu vida que puede que te duelan, pero es la forma en la que Dios te está diciendo que le importas tanto, eres tan importante para el Señor, que está dispuesto a corregirte.